compras públicas correctas. ¿Qué instrumento necesitas para hacer las compras públicas? Efectivamente, ¿no? Hay un marco normativo. A partir de ahí, todo este marco normativo se da con el propósito justamente de formalizar las adquisiciones, evitar la corrupción. Y a partir de ahí, establecemos una serie de parámetros que como país hemos ido avanzando. En esta reflexión lo que quiero es lo siguiente, por ejemplo, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cuáles fueron los efectos de la guerra por los insumos médicos en el mercado de las compras públicas? ¿Recuerdan ustedes que en plena pandemia no habían vacunas, no habían oxígeno, no habían camas, en este caso de tratamiento? Entonces, el COVID llegó justamente a hacer una serie de, a develar una serie de falencias que teníamos, ¿de acuerdo? Se dio una serie de guerras, porque los países comenzaron a poner plata en mano para poder comprar los insumos y llevarlos a su país. Entonces, ¿el Estado qué problemas se enfrentó para realizar estas compras públicas? Escasez, ¿de acuerdo? Tenían plata en la mano y no podían comprar porque justamente había estas normas, este marco normativo que cumplir. Pero a partir de ahí se da una serie de elementos, ¿de acuerdo?, que nos permiten a nosotros agilizar las compras, ¿no? Las compras por emergencia en este caso. ¿Cuáles fueron los efectos de la pandemia en los bienes que se dejaban de consumir? Esos bienes comenzaron a abaratarse. Por lo tanto, señores, cuando el Estado compra, ojo, el Estado establece grandes movimientos, en este caso de valores en la economía nacional. Representa alrededor del 15% de todo lo que se compra en el país. Si el Estado deja de comprar, la economía en este caso se desactiva en parte. Ahora, también hubo emergencia con roedores, como una crisis de transporte mundial, ¿se acuerdan ustedes? Asimismo, en otros países hubo una gran renuncia, porque muchos trabajadores dejaban, en este caso, sus trabajos presenciales y optaban por trabajos a distancia, ¿no? Remotos. Consecuencia de esto también se dieron una serie de normas, centralizar el trabajo remoto. Lo que quiero mostrarles ahora, chicos, justamente son dos videos. Vamos a ver estos dos videos, teniendo en cuenta las preguntas que les he planteado, para poder ejecutar justamente un análisis, ¿no?, de lo que significa comprar realmente, ¿no?, bajo condiciones extremas como las que vivimos en este momento. Permítanme activar el video. Veamos acá. La pandemia crece, los casos se multiplican. La enfermedad no discrimina entre ricos o pobres. Los muertos ya se... Confirme, ¿se está escuchando, chicos? Sí. Acercan a los 75.000 en todo el mundo. Sin una cura ni tratamiento efectivo, los países luchan por evitar el colapso hospitalario y atender una demanda sin precedentes. El problema es que los elementos para salvar vidas se están acabando. Creo que hoy estamos viviendo una verdadera guerra económica. Las mascarillas son el nuevo oro negro y debido a eso, la competencia es intensa, sobre todo ahora que en los Estados Unidos todos sabemos su poder de fuego. Y es que Estados Unidos está en alerta roja. Es el país con más contagios y ya superaron los 10.000 fallecidos. Los anticipantes a esto y pedimos una mayor producción de ventiladores bajo la ley, además de la orden que firmé contra presencias de las mascarillas. Lo que obligó a la empresa a garantizar una mayor producción para el consumo interno norteamericano. Pero Estados Unidos fue más allá. Hay otras medidas que incluso consideran retener cargamentos ya vendidos. Nosotros estamos recibiendo suministros esenciales desde Estados Unidos, pero los Estados Unidos también reciben suministros esenciales y productos y profesionales de la salud de Canadá todos los días. Así que sería un error hacer bloqueos o reducir el intercambio de suministros médicos. Ese es el punto que queremos dejarle claro a Estados Unidos. Pero esto no es un episodio aislado. Francia acusó a Estados Unidos
de actuar como piratas por la supuesta compra ilegal de cargamentos. En la pista, los estadounidenses sacan el dinero en efectivo y pagan 3 o 4 veces el precio de los pedidos que nosotros hemos hecho. Hay que pelearse. Crisis de abastecimiento sanitario que ha generado alta tensión en varias latitudes. Frente a una pandemia de estas características, los países asumen la responsabilidad de cuidar a la gente. Y ahí viene un nacionalismo que podríamos compararlo con la Edad Media, en términos que cada cual cuida a su población y su territorio. Y no se trata solo de Estados Unidos. La semana pasada Turquía requisó un cargamento de 150 ventiladores mecánicos de un vuelo que venía desde China con destino a España. Hay un cargamento de respiradores que por ahora no van a salir de Turquía porque el gobierno turco entiende que es una prioridad para el tratamiento de sus enfermos. No puedo decir nada con respecto a las contraofertas que se han activado con nuestros envíos, pero lo que sé es que si los cargamentos no se han enviado, se nos pueden escapar en segundos, así que tenemos que acelerar todo. Paraguay y Brasil han denunciado lo mismo. Cargamentos completos con ventiladores e insumos médicos no están llegando a destino. Implementos que pueden salvar vidas en el momento crítico. Estamos trabajando para que en Chile toda persona que requiera atención médica, que requiere una cama de tratamiento crítico, que requiere un ventilador mecánico, lo pueda tener. Por eso es importante contar con la mayor cantidad de respiradores. China ya ofreció 500 ventiladores. Ahora, la prioridad es asegurar que lleguen a Chile. Tarea que le fue encomendada a la Fuerza Aérea. ¿Cuál será la ruta? Hemos decidido, dado que se ha declarado una suerte de guerra de los respiradores en el mundo, con incautaciones, etcétera, hemos tomado la decisión de manejar esa información en estricto secreto para precisamente proteger la llegada de ese equipamiento a nuestro país. Medidas necesarias para proteger un cargamento de alto valor. Crisis de abastecimiento mundial que ha convertido los aeropuertos en escenarios de actos de piratería sanitaria internacional. Sí, se ha escuchado. Sí se ve, pero falta agrandarlo. ¿Qué tal, señora Gestión? Te saluda Jonathan Terranova. Hoy hablaremos sobre los impactos económicos en la economía peruana por la guerra entre Rusia y Ucrania. Para ello, tenemos de invitado a Mario Guerrero, jefe de estudios económicos de Scotiabank Perú. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jonathan? Un placer estar con ustedes. Muchas gracias por tu participación. Entonces, ¿cuáles son estos impactos? Bueno, el principal impacto que estamos viendo del conflicto de Rusia y Ucrania viene por el lado de la fuerte subida de los precios de los commodities. Se trata de una subida significativa del precio del petróleo y del precio de los granos, realmente de trigo, maíz y soya. Es un choque de oferta muy potente que no solamente va a traer mayor inflación para el mundo, sino también probablemente reducciones de las expectativas de crecimiento en muchos países. Mario, ¿y estas presiones en la inflación pueden hacer que el Banco Central tome una postura incluso más agresiva respecto a las tasas de referencia? En principio, el nivel interno siempre que afecte las expectativas de inflación. Por eso algo que estamos monitoreando es cuánto tiempo va a durar este choque de oferta. Eso va a ser determinante para ver si es que efectivamente se va a necesitar endurecer más la política monetaria dentro del proceso de normalización que venimos teniendo desde agosto del año pasado. Sin embargo, un factor limitante también va a ser el efecto sobre el crecimiento. Recordemos que las expectativas de crecimiento para el Perú este año ya son relativamente bajas, ¿no? Una subida muy agresiva de la tasa podría ser contraproducente desde el punto de vista del crecimiento económico también. Así que potenciales alzas en las tasas de interés podrían ser moderadas o acotadas justamente en función de cuánto se percibe que dure este choque de oferta. Mario, mencionaste el tema de los granos. ¿Qué tan, digamos, impactante o qué tanto puede impactar al precio de bienes como el pan? ¿Y qué tan rápido podría ser este traspaso? Prácticamente la subida del precio de los commodities ha sido significativa y ya estamos a ver que en muchos países productores de granos están también cuidando sus suministros y limitando las exportaciones, lo cual podría hacer que la subida de precios sea importante.
¿no? Efectivamente, no es algo tan inmediato, es un proceso de renovación de inventario. En el pasado, esto puede tomar entre 3 y 6 meses, pero la preocupación es que efectivamente en la medida que estos precios se mantengan altos, pues sí, en algún grado las empresas lógicamente van a tratar de trasladar estos costos al consumidor. Así que esto debería traducirse lamentablemente en una mayor inflación para todos aquellos países como el Perú que importamos estos granos, ¿no? Trigo o maíz, soya. Volviendo al tema de inflación y también tomando el contexto de estos potenciales aumentos en la tasa de la Reserva Federal, ¿qué tanto, digamos, puede influenciar en la postura de la Fed y sobre todo en el impacto que puede tener en nuestro tipo de cambio? A ver, veamos, por el lado de la Fed, bueno, el mercado ya había adelantado la expectativa de subida de tasas a partir de marzo. Creo que lo que estamos viendo como reacción del mercado ante este conflicto Rusia-Ucrania es una moderación de esas expectativas, ¿no? Antes del conflicto incluso se hablaba que la Fed podía subir no solamente 25 básicos, sino hasta 50 básicos en marzo, y probablemente de manera más frecuente que lo que inicialmente uno podía haber pensado. Total, al final los números de Estados Unidos están saliendo bastante sólidos, ¿no? Bien, se publicó data del mercado laboral mejor de lo esperado. La evolución de la actividad económica en Estados Unidos está yendo en línea y sugiere que efectivamente debería ir acompañada de un aumento de tasas de interés. Sin embargo, el conflicto Rusia-Ucrania está pasando muchos riesgos, ¿no? Menor crecimiento del mundo, decíamos, y riesgos también de mayor inflación. Por lo tanto, aquí, al igual que los bancos centrales, pues hay una incentiva respecto de o combatir la inflación con tasas más altas si es que esta va a ser perniciosa, si esta que va a ser duradera, o tomar una actitud cauta y evitar un impacto negativo en el crecimiento. Y esto principalmente, sobre todo en el caso del Banco Central Europeo. Europa es una de las regiones que económicamente va a sufrir más las consecuencias del conflicto. Incluso ya hay analistas que ahí señalan que probablemente las tasas en Europa no suban, más bien se queden bajas por un tiempo más para contrarrestar el impacto negativo. Ahora, por el lado del tipo de cambio, lo que estamos viendo es que este efecto de la crisis rusa, que está en general provocando mucha volatilidad en los mercados financieros, está debilitando al euro. Hay un impacto importante sobre el euro, y eso está a su vez y sobre las monedas europeas en general, y está fortaleciendo el dólar. El dólar norteamericano a nivel global se está fortaleciendo, se está apreciando, en línea, decía, con la debilidad que vemos en las monedas europeas. No obstante, no todas las monedas en el mundo están yendo en esa misma dirección. Incluso en América Latina los comportamientos son diferenciados. El peso mexicano, por ejemplo, se está depreciando como consecuencia del fortalecimiento del dólar, pero las monedas en América Latina, como el real brasilero, el peso colombiano, el peso chileno y el sol peruano, por el contrario, más bien han tenido una tendencia a apreciarse. Básicamente porque son países cuyos commodities de referencia están subiendo sus precios, ¿no? Como son el caso del petróleo para Colombia, el cobre para Chile y Perú, y los granos para el caso de Brasil. Mario, siguiendo con esta idea, entonces, digamos, una postura más restrictiva o agresiva por parte de la Fed, su tipo de cambio también se veía un poco más golpeado. Entiendo que ahora ellos, al menos el tipo de cambio, sí ha interiorizado ya las potenciales subidas, pero quizás no una postura un poco más agresiva, como dije. Sí, yo creo que efectivamente tienes razón, los mercados se han adelantado ya con mucho tiempo de anticipación. Sin embargo, este choque es nuevo, ¿no? Y esta subida del dólar de una manera tan súbita no estaba, digamos, tan internalizada. Así que probablemente, creo que estamos empezando a ver ya estos días, este movimiento del dólar en el mundo tiene algo de soporte a nuestro tipo de cambio, y lo hemos visto rebotar a nivel de 3.70. Bueno, el rango de 3.80 parece estar negociando en estos últimos días, y parece encontrar efectivamente un soporte importante alrededor de 3.70. Básicamente mirando también cómo se están comportando las otras monedas de la región, que también más o menos han rebasado y niveles equivalentes. Perfecto.
Estamos viendo también el tema del aumento del precio del oro, sobre todo reaccionando al conflicto entre Rusia y Ucrania, siendo este motivo refugio, ¿no? ¿Esto puede influenciar en nuestra bolsa de dinero? Sí, yo creo que ya lo viene haciendo. De hecho, los comportamientos sobre las bolsas también han sido diferenciados, ¿no? Caídas importantes en las bolsas europeas, ¿no? Digamos la región económica más afectada, pero subidas en las bolsas de América Latina. El índice de bolsa de América Latina está al alza y la bolsa peruana también, ¿no? Incluso por encima, un ritmo por encima del promedio de América Latina, ¿no? Entonces, con estas mejoras que estamos viendo en nuestros principales productos de exportación, como señalabas, el caso del oro, el caso del cobre, que también está viendo un impulso, esto está animando nuevamente los retornos en la Bolsa de Valores de Lima, los cuales favorables por el lado de bolsa de valores y de tipo de cambio, pero efectos desfavorables por el lado de inflación y potencialmente por el lado de balanza comercial. En cuenta que Perú tiene fuertes importaciones de petróleo y de grano, ¿no? Y efectivamente, por ese lado, pues vamos a tener que destinar más dólares para comprar lo mismo. La pregunta ahí es ver si las subidas del precio del oro y del cobre generarán ingresos suficientes como para compensar, ¿no?, estos mayores costes que vamos a enfrentar en nuestras importaciones. Es probable que así sea. Dado el alto peso que tiene el cobre y el oro en nuestra balanza, es probable que al final estos efectos puedan ser mitigados y las expectativas de superávit comercial, que están alrededor de los 15.000 millones de dólares para este año, logren mantenerse. Mario, por último, preguntarte cuáles son tus perspectivas respecto a esta guerra entre Rusia y Ucrania y qué tanto, digamos, a manera de síntesis, puede afectarnos un escalamiento o sobreescalamiento de este conflicto, ¿no? Estamos efectivamente evaluando los impactos. De hecho, esto nos eleva los precios promedio de los commodities, ¿no?, de los metales y sobre todo de los granos y del petróleo. Tema aquí que estamos viendo, bueno, relativamente reciente, ¿no?, todos estos desarrollos, así que vamos a requerir un poco más de tiempo para saber efectivamente si esto va a escalar más, cuánto tiempo va a durar, qué impacto va a tener sobre las expectativas de inflación, porque es un evento de corta duración, una subida y bajadas rápidas. En principio no debería haber ni siquiera reacción del Banco Central, pero la duración creo que va a ser clara. Estamos hablando de cuánto tiempo, 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 año. Aún no lo sabemos, ¿no? No sabemos porque hay el riesgo de que puede escalar más. Cada día vemos que más países, más empresas, más organismos sancionan, ¿no? Anuncian sanciones hacia Rusia, efectivamente, y sobre todo estos impactos que estamos viendo sobre los precios de los commodities, pues sí, definitivamente nos van a llevar, creo yo, a revisar nuestra posición de inflación al alza. Eso obviamente dura un poco más de tiempo para poder determinar el nivel, pero las direcciones están siendo bastante claras. Perfecto, Mario, te agradezco nuevamente. Muchas gracias, Jonathan, a usted. Listo, chicos. Entonces, en el contexto actual en el que nosotros estamos desarrollando, nosotros tenemos compras que vienen justamente de Europa y han tenido que ameritar en este caso, que el contrato se anule. Les pregunto, ¿qué pasa si estoy contratando con el Estado y el bien que voy a comprar justamente viene de Ucrania? Y bajo las condiciones actuales que Ucrania tiene, no va a poder abastecer. ¿Eso amerita de que el organismo le perdone o lo tiene que sancionar necesariamente por el cumplimiento del contrato? ¿Ustedes qué opinan? Les vuelvo a preguntar. Tengo un proveedor que ganó una buena pro. De acuerdo, el producto que va a abastecer tiene origen de Ucrania. Y nos acaba de presentar una carta en la que nos indica que no va a poder abastecer porque el país está en guerra. Y la fábrica que lo abastece en estos momentos ya ha dicho que está paralizada. El proveedor, en la carta que nos remite, nos pide que por favor, dada la circunstancia, no lo sancionemos, porque en el contrato existen sanciones de incumplimiento, ¿okay?, que son sanciones económicas, aparte de inhabilitaciones. La pregunta es,
¿estaría justificado el no sancionarlo o tenemos que sancionarlo de todas maneras? Respuesta, por favor. No, estaría justificado porque es guerra y no puede atender, ¿no? No va a poder atender, por ejemplo, en caso de institutos armados, así, ¿no? Que necesitan. Ok, que son 10 los principios.